Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, te escucho. ¿Cómo Hola, les va? profe. ¿Cómo andan? Esperamos 3 o 4 minutos más para ver si se conecta alguien más y arrancamos, ¿sí? Bueno, Bueno, em, ya pasaron 10 minutos. Vamos a comenzar con el trabajo práctico de hoy. Confírmeme si se escucha bien, por favor. sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bueno, hace ya mucho tiempo que no nos vemos. Mi nombre es Federico Sensi. Y se los vuelvo a recordar porque pasó bastante tiempo ya. Soy uno de los docentes también de la cátedra y después de tanto tiempo nos volvemos a ver a través de una pantalla, pero bueno, nos volvemos a ver, en fin. Veo que cada vez o son menos o son muy pocos los que se unen a estos tipos de clases, digamos, entre comillas. Pero bueno, más allá de eso, vamos a lo que nos
compete el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla, la dinámica del trabajo práctico es más o menos como el de siempre, y como lo vienen haciendo, vamos a ir intercambiando opiniones, ideas. Somos pocos, así que eso lo va a hacer más fácil. Espero que hayan podido leer, aunque sea el tema, o hayan tratado, intentado hacer el trabajo práctico, por más que no hayan tenido el teórico de esta unidad temática. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Sí? Yo me voy a sacar el video y les voy a compartir la pantalla. Ustedes me avisan, por favor, si se ve bien o no. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, como les venía diciendo, la guía de trabajos prácticos hoy nos reencuentra con la unidad temática número 11. ¿Sí? En esta unidad temática, lo que nos toca ver principalmente en este trabajo práctico, que es el número 28, es crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis tanto de gráfico como de distintas imágenes, y en este trabajo práctico se plantean distintos objetivos, ¿sí? Que ustedes deberán ser capaces de adquirir al finalizar esta clase del día de hoy. ¿Sí? Uno de esos objetivos es establecer la relación entre los distintos factores involucrados en el crecimiento normal, conocer la síntesis, mecanismos de acción, funciones y regulación de la hormona de crecimiento, describir la relación entre crecimiento normal, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas e insulina, establecer la relación entre los distintos factores involucrados en la pubertad, describir la relación entre pubertad y hormonas sexuales y hormonas adrenales, mencionar los cambios que se generan en la pubertad y, por último, interpretar gráficos. Entonces, al finalizar la clase, deberíamos ser capaces de adquirir todos y cada uno de estos conocimientos. Si hay alguna duda o algo, lo vamos charlando, me van preguntando, no hay ningún problema. Lo explicamos 1000 veces si hace falta, ¿sí? Bien. En el punto número 1, nos describe un texto que habla más o menos de cuáles, digamos, los tipos de crecimiento, y nos dice que el crecimiento físico tiene dos etapas: una etapa prenatal, obviamente que es intraútero, y una postnatal, que ocurre en 3 fases: en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. Y esto ocurre en 4 tipos principales de crecimiento de diferentes órganos y tejidos. ¿Sí? Estos tipos de crecimiento son valorados e interpretados a través de una curva, que esta curva la va a proponer Scammon en el año 1930, y va a expresar en porcentaje el crecimiento somático, el crecimiento neural, el crecimiento genital y el crecimiento linfoide. ¿Sí? En este texto a continuación nos describe más o menos cómo es el patrón de crecimiento de cada uno de ellos, y lo interesante acá es ver y analizar el gráfico, ¿sí? de Scammon, el cual también me van a ayudar a analizar ustedes. ¿Sí? A partir de la lectura que se recomienda, ¿sí? El libro de Besant Taylor y Tresguerres,
nosotros lo que tenemos que hacer es analizar cada una de las distintas variaciones o los distintos tipos de crecimientos, ¿sí? En esta curva. Bien, fíjense que en uno de los ejes, tenemos el porcentaje total de crecimiento postnatal y en el otro de los ejes tenemos la edad en años, ¿sí? ¿Alguien me puede describir más o menos lo que está viendo? ¿O qué significa este gráfico? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo pudo ver alguna vez? Profe, yo puse algo así a nivel general, digamos, interpretando el gráfico. Uh-huh. Puse aparato genital, o sea, la línea o reproductivo, porque vi que eran los mismos, que presentan un crecimiento lento en las primeras décadas de la vida, que llegan más o menos al 10%, Uh-huh. hasta llegar al periodo prepuberal, que era más o menos a los 14 años, que es donde ese crecimiento se aceleraba hasta alcanzar la edad adulta, que es más o Bien, menos perfecto. acá a los 20 años más o menos. Después la línea general que habla, digamos, de todas las estructuras en generales del cuerpo. Bien. Puse que, bueno, primero hay una parte que es acelerada sería en la parte como una recta o función lineal. Ajá. Después se equilibra ese crecimiento hasta la pubertad y después ese crecimiento desde la pubertad comenzaba a incrementarse Uh-huh. hasta lograr el 100%, más o menos a los 20 años. Perfecto. Y, o sea, sería un crecimiento progresivo desde el feto hasta los 20 años, menor que en inútero, Uh-huh. y después neural, que es la siguiente línea, que iba a haber un rápido crecimiento hasta los 4 años aproximadamente para luego hacerse más lento. Y después lo que era linfoide, que iba a haber un rápido crecimiento en los primeros años de vida, hasta los 12 años más o menos, Bien. y que bueno, entre los 4 y los 6 iba a alcanzar el 120 más o menos por ciento, y máximo entre los 10 y 12 años para después involucionar en el adulto. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre, perdón? María. María, perfecto. Este, es correcto lo que decís. Y fíjense que acá en el crecimiento general, ¿sí? La curva tiene una forma sigmoidea, ¿sí? Que tiene dos periodos de incremento rápido, digamos. Uno postnatal inmediato, ¿sí? Y luego, digamos, hace una plató o una meseta entre los 6 y 12 años, que es cuando vuelve a generar un incremento producto de la pubertad para ya desarrollarse hasta el 100% alrededor de los 20 años, ¿sí? La curva también que indica lo que es la reproducción tiene un crecimiento más lento, ¿sí? En los primeros 12, 13 años, que es cuando ya genera también y se produce la etapa de la pubertad, genera un pico máximo hasta los 20 años que alcanza ya el desarrollo total. El que mayor, digamos, crecimiento en cuanto a la velocidad es el neural. Fíjense que eh, en los primeros años de vida, casi ya a los 4 o 5 años de vida, casi alcanza el 90% del desarrollo y luego ya se termina de completar su crecimiento también alrededor de los 20 años y llega a su estructura final, digamos, ¿no? Y bueno, y el tejido linfoide, como bien dijo María, tiene también un crecimiento casi del 100% entre los 6 y los
los 5 años, y luego vuelve a ser un pico grande casi a los 11, 12 años y después ese crecimiento decrece hasta los 20 años. ¿Sí? Digamos que no es un gráfico tan complejo de leer, nada más que hay que, digamos, determinar ciertos puntos claves como para saber cuándo alguno de estos tejidos o incrementa su, su desarrollo o cesa, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Sí, perfecto. ¿Todos se entendieron? Miren que somos pocos, podemos hablar mucho. Sí, ¿Eh? profe, se Sí, entendió. sí, se entendió Sí. bien, profe. Eso en cuanto al punto número 1, ¿sí? En el número 2 tenemos que hay que hacer la lectura de dos gráficos, ¿sí? Y tratar de armar una relación entre ellos. ¿Alguien pudo interpretar cada uno de estos gráficos? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien los entendió? ¿Los pudo describir? Yo, profe, lo que vi de esos dos gráficos, bueno, que hay una diferencia, bueno, está esquematizando, digamos, en los dos, lo que Ujú. es la velocidad de crecimiento en función de la edad, tanto para un hombre como para una Bien, mujer. perfecto. Y que, o sea, por lo que leí en la bibliografía, que explicaba que la secreción de la hormona de crecimiento iba a tener un dimorfismo. Ajá, Y, a ver. y que, o sea, lo que yo puse es eh, que antes de la pubertad, Ujú. tanto en hombres como en mujeres, el crecimiento iba a ser bastante similar en cuanto a las tallas, porque las dos líneas van unidas prácticamente. Sí, Pero a la hora o sea, cuando se llega a la pubertad, hay una diferencia. Y ajá, que esa diferencia es que en las mujeres primero se iba a dar un crecimiento, una velocidad de crecimiento mayor en las mujeres que en los hombres, y sin embargo, o sea, como que ese periodo de crecimiento iba a ser primero en las mujeres y después en los hombres, pero el crecimiento ese de los hombres iba a alcanzar tallas mayores, porque acá lo que representa es la altura perfecto. en años, y que eso, bueno, iba ligado de la secreción de la hormona de crecimiento, que, bueno, eso básicamente. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, fíjense que la correlación de los gráficos también es bastante simple, pero fíjense que el crecimiento, digamos, casi los primeros años de vida, ¿sí? Es casi de 25 centímetros, 24, 25 centímetros en el año, ¿sí? Y ya posteriormente, fíjense que ya para el segundo año, casi tercer año, este crecimiento cae alrededor de 12 centímetros, ¿sí? Por año. Y luego, en el tercer año de vida, fíjense que la curva vuelve a caer hasta casi 8 9 años en cuanto al crecimiento por año. Y esto se mantiene así entre los 5 y los 6, casi entre los 5 y los 9 años, y acá es cuando hay un nuevo pico de crecimiento, que bien lo describía la compañera, donde ya empieza lo que es la etapa de la pubertad, donde en las mujeres, fíjense que hay un crecimiento casi de
7, casi 8, 9 centímetros, ¿sí? Que es el llamado estirón, ¿sí? Y en los hombres o en los niños, el crecimiento o ese estirón es de casi 10 centímetros más aproximadamente, y ambos ya posteriormente empiezan a crecer mucho menos en largo de los años, siendo las mujeres que casi ya hasta los 15 años y medio, casi 16, ya dejan de crecer, y los hombres entre los 17 y 18 años. ¿Sí? Y fíjense que en la correlación con el otro gráfico, que es la altura en centímetros y la función de los años, con la hormona, digamos que es la curva de la hormona del crecimiento, en lo que es la fase intrauterina, que estamos alrededor de 50 centímetros hasta el segundo año de vida, donde crecemos entre 70 y 80 centímetros, y desde los 2 años hasta los 11, que es la etapa de la niñez, tanto hombres como mujeres crecen de una forma símil, ¿sí? Llegando ya hasta los 11 años, donde acá ya hay un cambio o una diferencia notoria entre el crecimiento tanto del hombre como de la mujer. Y fíjense cómo los hombres, la curva del crecimiento, ¿sí? Se hace mucho mayor en la etapa de la adolescencia, en diferenciación con el de la mujer, ¿sí? Digamos que son estaturas estándares, el 1,60 m o el 1,50 m o 55 en la mujer, son alturas estándares, y luego ya en la etapa adulta esta altura se mantiene, y en la vejez esta, este crecimiento que se mantuvo en la etapa de la adultez empieza a cesar, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que durante la edad o durante la vejez uno se empieza, digamos, a perder altura? Uno se empieza como a achicar, digamos, para decirlo en criollo. ¿Por Porque qué se creen? reduce la masa muscular, ¿puede ser? Uno es eso, ¿qué más? Yo lo que leí es que en la adultez se disminuye la secreción de la hormona de crecimiento. Sí, Entonces ese iba a ser uno de los factores responsables de los cambios del bien, envejecimiento. perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué más creen? También uno va perdiendo altura más allá de lo que dijeron, de los hormona de crecimiento, que está perfecto. Eh, los discos intervertebrales empiezan a deshidratarse, ¿sí? Y eso hace que uno vaya perdiendo también estatura y altura a medida que el tiempo va pasando. Al igual que en las articulaciones, empieza a haber desgaste óseo, ¿sí? Y eso también genera que los espacios interarticulares disminuyan, y con el tiempo, con el pasar del tiempo, se pierda estatura, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, continuamos. Se va entendiendo, ¿no? Hasta ahora. Sí, 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 se Bien, entiende. perfecto. Bueno, fíjense, eh, acá en el punto número 3, que nos dice que el diagrama adjunto visualiza la relación entre la hormona de crecimiento, la T4, la insulina
y el aporte de aminoácidos en la dieta durante el crecimiento. Hay que investigar su relación y hay que construir una síntesis. ¿Qué pudieron investigar? ¿Qué pudieron leer? ¿A qué conclusión llegaron? Yo lo único que llegué a completar es de los aminoácidos de la dieta, cómo estimulan la producción o la liberación más que nada, de la insulina. A ver, Pero bueno, lo leo porque lo tengo escrito. dale, dale, Eh, dale. No hay los problema. aminoácidos como la arginina y la lisina modulan Bien, positivamente la secreción de insulina cuando hay un aumento de la glucemia, porque se metabolizan en las células beta pancreáticas donde incrementan la concentración de ATP y este ATP inhibe los canales potasio sensibles al ATP, bien, con lo que se abren los canales calcio dependientes de voltaje con el ingreso de calcio a la célula. Y este calcio estimula la fusión de las vesículas que contienen la insulina con la membrana celular y la secreción de la hormona LEC por la exocitosis. bien. Perfecto, perfecto. ¿Y qué Y otra? bueno, hasta ahí Sí, me quedé. bien, ¿y qué otra relación encontrarían? Fíjense que todo, en este caso, cada una de estas hormonas van a generar un drive anabólico o una estimulación o van a generar un anabolismo, eh, más allá de lo que dijo el compañero. ¿Qué más o cómo se van a cuál va a ser la relación entre todos ellos? A ver, ¿cómo, cómo se estimulaba la secreción de la GH o de la hormona del crecimiento? Yo agregando un poco ahí a los aminoácidos de la dieta, lo que encontré es que las comidas ricas en proteínas o administración de esos aminoácidos Ujú. estimulan la secreción de la hormona de crecimiento. Bien, Eh, Después, hablando de las hormonas tiroideas, que bien, van a participar en el crecimiento y diferenciación celular, no puse, bueno, tan específico como comentaba el compañero, sino a nivel general. ujú, Y, o sea, como que todas estas hormonas, de alguna forma, o combinadas, influyen en lo que es el crecimiento o aportan a lo que es el crecimiento. Yo no puedo encontrar cómo estaba toda relacionada, bien, pero es como que esa fue mi síntesis, de que de alguna forma u otra todas están o sea, o la combinación de todas ellas influyen en la regulación digamos, de lo que es el crecimiento. bien, bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? O escribió o investigó algo, algo más a lo que aportaron sus compañeros? Profe, no Sí. sé si estará bien, porque no me acuerdo mucho, pero en el libro hablaba de que como la hormona de crecimiento tiene funciones anabólicas, principalmente, la hipoglucemia iba a favorecer la secreción de hormona de crecimiento, entonces supongo que la insulina al favorecer la hipoglucemia, digamos, favorece también la activación del receptor de hormona de crecimiento. Bien, bien, bien. Bueno, van más o menos encaminados, pero fíjense que la GH, ¿sí? Eh, en este cuadrito, eh, la estimulación o la liberación de esta hormona tiene distintos estímulos, ¿sí? Los principales, digamos, los que más conocidos son el estrés por ejercicio físico, el sueño. Bueno, una de ellas es la formación o una dieta rica en
aminoácidos, y esta secreción de la GH, ¿sí? Ella se va a ir a unir a su propio receptor, que es el receptor GHR que está en el hígado, para generar la formación de lo que es la IGF-1, que es el factor de crecimiento de la insulina símil. Y esta es la que va a cumplir de forma indirecta las funciones anabólicas que tiene la hormona del crecimiento. Generalmente la IGF-1 se encuentra en, eh, en las placas de crecimiento de los huesos, en la unión entre la epífisis y la diáfisis del hueso, para estimular lo que es la condrogénesis, ¿sí? Pero también, por su propia parte, la GH puede generar este estímulo anabólico, ¿sí? Por otro lado, la GH estimula lo que es la liberación de la hormona tiroidea, y a su vez la hormona tiroidea estimula la liberación de la GH. Y como bien dijo su compañero, ¿sí? La dieta rica en aminoácidos va a producir una mayor cantidad de insulina, que esta insulina en realidad se va a unir al receptor que hay en la membrana del IGF-1, y eso lo que va a generar o va a producir es que el IGF-1 aumente su captación o su función de captación de aminoácidos libres que hay circulando, y eso va a generar que haya mayor captación de aminoácidos circulantes para generar un mayor efecto metabólico, perdón, anabólico. Y la T3 también actúa, ¿sí? En los condrocitos, ayudando a la generación o a la formación ósea. Entonces, fíjense cómo cada uno de ellos, a partir de una conexión, en este caso de la insulina, cómo se van relacionando y van a generar por último, o como eslabón final, un drive anabólico o un efecto anabólico directo, ¿sí? ¿Se entiende? No entendí nada porque no sé si anda mal el micrófono, si era una pregunta. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, sí. Ah, bien. Perfecto. Entonces, más o menos era generar o buscar una relación entre ellos para llegar a la conclusión final de que juntos generan un gran efecto anabólico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí, profe. Genial. Bueno, acá en el punto número 4 tenemos dos imágenes que muestran el desarrollo de las mamas a lo largo del ciclo vital y su correlación hormonal. Lo que tenemos que hacer es realizar una síntesis con la conclusión del análisis de ambos gráficos, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de estos gráficos? ¿Los pudieron comprender? ¿Pudieron leer algo? ¿No entendieron nada? Todas son posibles. No hay ningún problema, díganlo.
Em, bueno, fíjense, supongo que no lo pudieron comprender o tal vez no llegaron a hacerlo, pero fíjense que acá tenemos tres periodos bastante diferenciados. Tenemos la pubertad, el ciclo reproductivo y el embarazo. En cada uno de ellos, fíjense que hay una hormona distinta, ¿sí? Tenemos en la pubertad la mayor cantidad de estrógeno, durante el ciclo de la reproducción la mayor cantidad de la progesterona y durante el embarazo la prolactina. Y fíjense cómo estos cortes histológicos se relacionan principalmente con los conductos mamarios, ¿sí? Fíjense que en el primer ciclo de lo que es la pubertad, ¿sí? El estrógeno lo que ayuda es a empezar a dilatar lo que serían los conductos mamarios, es decir, lo empieza a dilatar y se empieza a producir una elongación de estos conductos. En el ciclo reproductivo, fíjense que la progesterona ya va a generar que se produzca un desarrollo de estos sacos alveolares mamarios, es decir, que ya hay un mayor crecimiento de estos, y ya durante el embarazo la prolactina promueve tanto el crecimiento mamario como el inicio de la secreción de leche del parto, ¿sí? Y mantiene esta secreción de leche ya establecida durante el tiempo de lactancia, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la relación de cada uno? Sí, profe. Bien. Y ahora, fíjense que acá al lado tenemos otro gráfico que habla de lo que es la pubertad en la mujer, ¿sí? Fíjense que en la etapa prepuberal, ¿sí? Indica los valores bajos, ¿sí? Fíjense que los valores prepuberales son bastante bajitos, tanto de las hormona hipofisiaria como la hormona gonadal, tanto de la LH como del estradiol. Fíjense que los pulsos son, son muy bajos, ¿sí? Si bien hay pulsos tanto del estradiol como de la leche, estos se van a mantener bajos, ¿sí? En la etapa prepuberal. Y ya en la etapa de la pubertad van a empezar a haber picos más frecuentes, ¿sí? Fíjense con la diferencia entre la etapa prepuberal y la etapa puberal propiamente dicha. Ya los picos de LH van a empezar a ser mucho mayores, o van a ser mucho mayores, perdón. Y, y ya va a empezar a haber una comunicación entre lo que es la LH y el ovario, que ya está llegando a su tamaño de maduración, o bien se está terminando de madurar. Entonces, fíjense que en la pubertad, ¿sí? Vamos a tener un mayor pico, ¿sí? Mayor cantidad de secreción, ¿sí? O mayor cantidad de LH, ¿sí? La cual va a empezar a estimular, o va a haber una comunicación entre
el ovario que ya se está madurando, ¿sí? A diferencia de la etapa prepuberal, donde los niveles de LH y estradiol son bajos. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que conforme va avanzando la pubertad, ¿sí? Acá se produce una desinhibición por parte del sistema nervioso central y empieza a detectar, ¿sí? Los niveles bajos de estradiol que previamente tanto en la etapa prepuberal como puberal no se detectaban, ¿sí? Entonces, esta desinhibición del sistema nervioso central por parte de los niveles bajos de estrógeno empieza a haber una respuesta, ¿sí? Que esta respuesta va a ser la liberación de estímulos más frecuentes hacia lo que es la hormona liberadora de, de LH, ¿sí? La GnRH. Y este factor liberador, ¿sí? Que es el factor liberador de las gonadotrofinas, va a actuar directamente sobre la hipófisis y va a hacer que libere la hormona LH y que esa hormona LH actúe sobre las gónadas maduras, ¿sí? Y haya un aumento en la generación de estrógeno, ¿sí? Y si nosotros queremos hacer una correlación entre ambos, ¿sí? El aumento de la generación o de la secreción de estrógenos va a hacer o va a generar posteriormente que haya un aumento en la longitud y en los tamaños de los ductos mamarios que estuvimos hablando al principio. Y eso también lo va a traducir en un aumento del crecimiento del tamaño de la mama de la mujer. ¿Sí? ¿Cómo, profe, podía volver a repetir lo último que dijo? ¿Estaba hablando de los estrógenos o de la progesterona? ¿Cómo? ¿Perdón? Del estrógeno, sí. Del estrógeno. Profe, ¿estrógeno y estradiol es lo mismo? Sí. Ah, sí. ¿Se entiende? ¿O no se entendió mucho? Sí, sí. Avísenme, chicos, ¿eh? Miren que estos temas son muy importantes am- eh, para el avance, digamos, en todo lo que es posteriormente reproducción. Profe, Sí, una pregunta. Entonces puede ser que la desinhibición, como vos dijiste, del sí, sistema nervioso central, o sea, específicamente de la neurona liberadora de NRH, sí, como que se desinhibe, o sea, básicamente se activa y sí, ahí libera esa hormona liberadora de hormona de crecimiento, la cual se libera por la hipófisis y después se libera LH y FSH, ¿no? exactamente, Y ahí la exactamente, LH genera la liberación de estradiol, por eso aumenta. exa- exactamente, Ah, genial. exactamente, perfecto. ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Genial. Continuamos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Genial. Bueno, acá en el punto número 5 dice que tenemos que leer un texto, que eso, bueno, lo pueden hacer ahí ustedes tranquilamente, y hay que analizar la escala de Tanner. Y tenemos que describir los cambios físicos que se observan tanto en los genitales, en el pecho y en el vello púbico a lo largo de la pubertad.
tenemos que correlacionar, perdón, los niveles de hormonas en dicha etapa del ciclo vital y tenemos que incorporar el rol de la de hidropiandosterona, ¿sí? Bastante difícil de pronunciar, de hidropiandosterona. Entonces, fíjense, tenemos por un lado la telarquía y por el otro lado la puarquia. ¿Qué significa cada uno? ¿Cuál es el concepto de cada uno de ellos? Según lo que leyeron. Telarquía sería el crecimiento de la mama y puarquia el crecimiento del vello púbico. Bien, bien, no hay mucha ciencia, digamos, en lo que en los nombres, pero lo que sí me gustaría es que vayan o que puedan llegar a describir cada uno de esta escala de Turner que va desde el 1 hasta el 5. ¿Qué me dirían de la primera escala? Eh, es como una etapa prepuberal eh, en donde no se observa todavía crecimiento de ninguna de las dos, ni de las mamas ni del vello púbico. Bien, Después el 2 sería como la aparición del botón mamario, bien, con algo de vello púbico y axilar. bien, Eh, Después el 3 eh, que sería ya un tejido mamario palpable con aparición de la areola, bien, mayor cantidad de vello púbico y también vello axilar. Y bueno, el 4 sería mayor aumento mamario y de la areola, que nada, ya ahí ya tenés un vello pubiano del adulto. ujú, eh, y después el 5 ya sería el estado adulto con vello pubiano extendido hacia la línea alba. perfecto, perfecto. Es eh, tal cual lo dijiste. Fíjense que en el punto número 8, número 1, perdón, es un pecho infantil, digamos, sin ningún tipo de vello púbico. En el 2, la característica principal es la aparición del botón mamario y que empieza a haber un pequeño vello púbico, el cual no es rizado, ¿sí? Es escaso y está entre los labios mayores. En el punto número 3, o en la escala 3, perdón, hay una mayor elevación tanto del pecho como de la areola, y el vello ya es rizado, es oscuro y empieza a estar sobre el pubis. En el número 4, o en la escala 4, la areola y el pezón ya están sobre elevados, sobre la mama, y el vello púbico ya es de tipo adulto, pero aún todavía no está sobre los muslos, ¿sí? Y ya en el número 5, ya es un pecho adulto, la areola no está sobre elevada, y ya hay un vello púbico adulto también que se describe hasta la zona media del muslo, ¿sí? Y si ustedes me tendrían que dar una diferencia entre la telarquía y la puarquia a nivel hormonal, ¿qué me dirían? Una de ellas se va o se relaciona con lo que estuvimos hablando recién. Que esta, la deshidropialdosterona, ay, no, no sé el nombre, ¿cómo era el nombre? De hidroepiandosterona. Ah, de hidropialdosterona, Ajá. como que aumenta a partir más o menos de los 9 años, como que empieza a aumentar. O sea, durante todo el periodo infantil está disminuida y a partir de los 8, en realidad
7, 8 años, como que empieza a aumentar cada vez más, eh, que se correlaciona con con la aparición de la telarquía y la pubarquia. Ajá, pero si vos me la tendrías que clasificar dentro de la telarquía o la puarquia, ¿en cuál de los dos me la clasificarías a la de hidroepi? La ¿La telarquía pubarquia. o la puarquia? La En la pubarquia, pubarquia. En la puarquia, exactamente. Em, y esta de hidroepi, ¿se acuerdan de dónde se segrega? De la la glándula zona suprarrenal, reticular, ¿Cómo? de esa sí, de la glándula suprarrenal. ¿En qué zona? la reticular. En la zona reticular de la corteza suprarrenal. Entonces, la función, en este caso, de hidroepi va a ser la generación, en este caso, del vello púbico y del vello axilar también, ¿sí? Y la telarquia, ¿por quién va a estar controlada? ¿O bajo quién va a estar regida principalmente? Puede ser por los estrógenos y testosterona, profe. Exactamente, por el estrógeno principalmente. ¿Sí? Era todo lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Tanto el estrógeno es el que va a permitir darle el desarrollo a los conductos mamarios, a esa elongación, a ese aumento del tamaño y del volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Después acá, en la imagen siguiente, también había un cuadrito que nosotros teníamos que relacionar con la figura anterior, que más o menos ya lo fuimos haciendo. Y había un texto donde hablaba de la biosíntesis de los andrógenos y uno de ellos iba a ser la de hidroepi. Fíjense que la de hidroepi va a tener un gran pico de acción en las primeras 40 semanas. ¿Sí? Esto es en la etapa fetal, donde va a participar en el crecimiento y el desarrollo del feto. Luego, en una etapa, digamos, prepuber, eh, va a generar un gran descenso, y en el comienzo de la, um, la pubertad, ¿sí? Que acá está como a los 7 años, pusieron la curva principal, pero yo entre los 12 y los 13 años es donde vuelve a tener ese pico nuevamente de generación o de participación de hidroepi hasta los 15, 16 años, y después, bueno, vuelve a disminuir su actividad o su acción a partir de los 30 años, ¿sí? Ya empieza a haber una deflexión en la curva. Digamos, la pubarquia con la de hidroepi tiene una relación ahí vasta, donde describe, en este caso más que nada, durante la adrenarquia, la formación de hidroepi, nuevamente para su participación durante la pubertad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien. Y después también había un gráfico más donde mostraba las distintas escalas de Tanner, ¿sí? Y nos ponían distintas
velocidades ya sea de crecimiento o de la velocidad del crecimiento mineral óseo, la amplitud de la IGF, la amplitud de la GH y la cantidad de tanto de estrógeno como de testosterona que se pueden llegar a liberar en el paso de la edad y nosotros hacer una correlación con con la escala de Tanner, ¿sí? Fíjense que acá tenemos distintas líneas punteadas que nos van a asociar el pico máximo de, por ejemplo, la velocidad de crecimiento, ¿sí? Tenemos el pico máximo a los casi 11,5 años, que coincidiría con la tercera escala de Tanner, ¿sí? Entre la tercera y la cuarta. Después tenemos la velocidad de contenido mineral óseo, que es a los 14 años, a los 12 años y medio aproximadamente, que también nos coincide entre la tercera y la cuarta etapa de Tanner. La presencia del IGF-1, que tanto en los hombres como en las mujeres, por ahí hay una diferencia de 1,5 años en la aparición, pero más o menos ambos coinciden en la cuarta etapa de Tanner, que ya es el prepuberal, ¿sí? Y la hormona del crecimiento, fíjense que es aproximadamente de los 12,3 años, que también coincide entre la etapa de pubertad temprana y la etapa peripuberal, ¿sí? Entre la etapa 3 y la etapa número 4. Pero fíjense que los estrógenos, en este caso, van a ir de forma creciente, ¿sí? En el paso de la edad hasta los 16 años, donde va a ser su máximo desarrollo con respecto a la escala de Tanner, que, por ejemplo, en la mujer coincide con el desarrollo completo tanto de las mamas como del vello púbico, ¿sí? Pero en este caso hablamos de las mamas. Y la testosterona también va a ir en forma creciente, ¿sí? Y va a tener su pico de actividad máxima entre los 15 y los 16 años, donde va a coincidir con lo que es ya la formación de los genitales, ya unos genitales eh, adultos, ¿sí? Y con formación de vello púbico, y que este vello púbico se puede llegar a extender hasta la zona medial o interna del muslo, ¿sí? Entonces, fíjense que la asociación entre ambas gráficas es mucho más entendible a partir de la generación o la visualización de estas curvas, ¿sí? ¿Se entiende? Y también lo que queda mucho más claro es cómo el estrógeno, en este caso, se puede asociar mucho más fácilmente, digamos, a cada una de estas etapas que tenemos en la escala de Tanner. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Todos se Sí, entienden, sí, ¿verdad? Sí, Si sí. no, lo explicamos otra vez, no hay ningún problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, y acá en el... Profe, Sí, perdón, que recién me acabo de dar cuenta que como que me resultaba raro que el pico de la velocidad de la talla
fuera Sí. antes que el pico del factor de crecimiento símil insulina y de la hormona de crecimiento. Ajá. Como si, no sé si tiene alguna ¿Alguna? explicación. Sí. A ver, acá en realidad lo que está haciendo es comparando dentro de la tabla de Tanner los picos de velocidad. No es que lo está asociando entre cada uno de ellos. No sé si me explico. Más o menos. Mira, fíjate que cada uno de los picos de la velocidad de crecimiento, en este caso, eh, va a ser más o menos a los 11, casi 11,8, 11,7 años, ¿sí? Pero tanto la hormona del crecimiento como el factor de crecimiento insulino sensible se van a segregar posteriormente porque en esta etapa es previa a lo que sería el estirón que estábamos viendo antes. Fíjate que esto se podría llegar a producir en lo que es una etapa temprana de, eh, de la prepubertad o en la prepubertad donde eh, la generación, si bien hay formación o generación de hormona del crecimiento y el factor insulino símil, la velocidad de crecimiento, digamos, en este caso del individuo va a coincidir entre la tercera y la cuarta etapa eh, de Tanner. Digamos, él lo está encasillando dentro de una de las etapas. A ver, la segregación tanto de hormona de crecimiento como de este factor van a estar siempre. Nada más que acá lo que hace una correlación es con la velocidad del crecimiento dentro de la tabla. No más que eso. Está bien. No sé si me alcanza a Sí, sí. explicar. No, sí, ya entendí. Sí, ¿segura? Porque como que saliéndonos de la etapa, o sea, de las etapas de Tanner pensando a lo largo de toda la vida, sí coincide el pico, o sea, los picos de velocidad de crecimiento con los de las hormonas esas. Sí, No, exactamente. no, o sea, no como acá que queda desfasado, pero porque, Ya, como vos decís, está ajustado a la escala de Tanner. exactamente. Exactamente. Buenísimo. Gracias. No de nada. Y bueno, y el último punto, ¿sí? El sexto punto, tenían que leer, ¿sí? este texto y eh, básicamente lo que describía es que había una resistencia fisiológica a la insulina, ¿sí? La idea era que lo lean y que lo interpreten y que hagan un pequeño diagrama o un pequeño dibujo. ¿Lo leyeron al texto? Y si lo leyeron, ¿qué fue lo que interpretaron? Digamos, era una interpretación de texto, nada más, o comprensión de texto, no había mucha complicación. ¿Qué pudieron interpretar? Hablaba, bueno, por ahí un poco, de la insensibilidad a la insulina y Ujú. que, bueno, que se daba a nivel puberal, pero que, bueno, que era transitoria. O sea, que había altos niveles de insulina en la pubertad, pero estos disminuían en la adultez. Ajá, Y que, o sea, como que ve dos partes el texto. Primero que dice que los principales condicionantes es que a nivel de la pubertad hay un doble incremento de la secreción de la hormona de crecimiento bien, y incremento también de los esteroides sexuales. bien. Pero como que primero se creía que se debía a eso, la insensibilidad a la insulina puberal. Pero después se vio que, bueno, que en los adultos los esteroides sexuales siguen aumentados y que sin embargo baja esa insensibilidad a la insulina. Bien. Y que, bueno, termina concluyendo en que
La insensibilidad puberal a la insulina se debe a una disminución de la oxidación de la glucosa Ujú. y aumento de la oxidación de ácidos grasos libres, porque lo que hacía la hormona de crecimiento era estimular la lipólisis y aumentar el flujo de ácidos grasos. Entonces, Bien. ese aumento de los flujos de los ácidos grasos, perdón, competían con la glucosa por la oxidación de la misma. Y eso genera una disminución en la absorción de glucosa y de esta manera una insensibilidad a la insulina. Perfecto, Algo así era. perfecto, muy bien, muy bien. ¿Se entendió lo que dijo la compañera? Sí, Sí, sí. Sí, sí. perfecto. Lo que Eh, sí, sí, no, que yo quería agregar que bien, si bien es verdad lo que decía mi compañera, que después en la mayoría de los casos esa resistencia a la insulina cesa y ya en la adultez eso eh, ya no permanece, decía igual que en un 30 a 50%, perdón, que la pubertad reduce la acción de la insulina en 30 a 50%, entonces como que se está investigando, el o sea, eso concepto. interpreto yo que a largo plazo podría contribuir como a un desarrollo de diabetes. Sí, 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 sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y además habla de la diabetes tipo 1 que puede llegar a generar esto. ¿Se entiende más o menos el texto? Es de fácil Sí, profe. lectura y lo pudieron este, interpretar este, bastante bien. No hay mucho más este, que agregar, ¿sí? ¿O alguien quiere agregar algo más con respecto al texto? Bueno, si nadie quiere agregar nada más, ese fue el último punto del trabajo práctico. Eh, ¿Alguien le quedó alguna duda de alguno de los puntos anteriores? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Que hagamos algo en particular del práctico? ¿Lo pudieron llegar a entender? Profe, ¿el teórico de este tema se va a dar o teníamos que verlo de los años anteriores? No, tengo entendido que el teórico no se va a dar, pero en la plataforma del año pasado, ¿no? Del anterior, está el teórico de crecimiento de Celina, que lo dio ella. Ah, bien, gracias. ¿Se pudo entender el práctico, chicos? ¿Lo pudieron entender? ¿Lo pudieron interpretar? Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí? Sí, sí. Sí, se ¿Seguros? entendió dentro. ¿Seguras? No quiero que se vayan con dudas de este trabajo práctico, por lo menos. Bueno, si todo queda claro, Profe, sí, ¿nos puede volver a explicar lo del gráfico? Es el que hablaba del crecimiento mamario en función sí, de las diferentes hormonas. sí, sí, por supuesto. Ahí se los vuelvo a compartir. Bien. ¿Cuál? ¿Los dos o uno? ¿O todos? Todo. Copié igual. No, no, igual más o menos algo tenía. Bien. A ver, qué es lo que se dificulta, digamos, entender o comprender? Cuando vos estableciste una relación entre los dos gráficos Sí, y explicaste cómo las hormonas sí, participaban, la del gráfico, digamos, de la derecha, sí, en el de la izquierda. sí. Fíjate que en este caso estamos hablando de, en este gráfico, ¿sí? No me acuerdo.
¿Ven el puntero acá? Sí. Sí, se ve. En, en este gráfico habla principalmente de lo que es el crecimiento, digamos, mamario, ¿sí? Entonces, vos tenés tres gráficos. Tenés un corte histológico, un dibujito del conducto, y acá abajo tenés la hormona que se va segregando según la etapa, ¿sí? En la pubertad, fíjate que el estrógeno lo que va a producir o a generar es una mayor dilatación y un aumento de los conductos mamarios, ¿sí? Eso es lo que posteriormente va a generar o a producir es un mayor desarrollo mamario, ¿bien? ¿La seguís ahí? Sí. Bien. Después, en la etapa o en el ciclo reproductivo, la hormona que principalmente va a participar es la progesterona, ¿sí? Esta lo que va a hacer es desarrollar sacos alveolares mamarios, ¿sí? ¿Ves estos como bultitos que hay en los conductos? Sí. ¿Sí? Esos son los sacos alveolares que se van a producir durante el ciclo de reproducción. ¿Bien? Sí. Y ya después, durante el embarazo, ¿sí? Va a haber acción principalmente de la prolactina. La prolactina lo que va a promover aún más es el crecimiento mamario, pero solamente durante el embarazo, ¿eh? El crecimiento mamario, y va a generar lo que es el inicio posteriormente al parto de la leche, ¿sí? Y eso lo va a mantener durante un periodo de tiempo. ¿Bien? Ujú. Bien. En el gráfico de la derecha de la pantalla vamos a tener también, en este caso, eh, tres estadios diferenciados. Uno prepuberal, uno puberal y otro pospuberal. ¿Bien? Entonces, fíjate que en, el, en la etapa prepuberal, ¿sí? Los valores de LH y los valores de estradiol son bajos, ¿sí? Fíjate que si bien hay pulsos, estos pulsos son bajitos, ¿sí? Es decir, que no hay un aumento importante de estradiol ni de LH durante la etapa prepuberal. ¿Bien? Sí. Bien. Ya entrados en la pubertad, hay picos, fíjate, más frecuentes y más seguidos de LH. ¿Sí? Fíjate que la línea continua es LH. Ujú. Y va a empezar a haber una comunicación, ¿sí? Porque ya entramos en la etapa de la pubertad, entre el ovario, que ya va a estar llegando a su tamaño o está terminando su maduración, ¿sí? Y digamos, un- una vez que ya llegamos a esta etapa, ¿sí? Donde va a haber mayor cantidad de LH y van a ver, y esta va a empezar a participar o a tener una comunicación con el ovario, y va a haber un poquito o un aumento de la concentración, en este caso del estradiol. En este corte, ¿sí? El sistema nervioso central lo que va a hacer es desinhibirse, ¿sí? Y empezar a captar los niveles bajos de estradiol. Cuando empieza a captar esos niveles bajos de estradiol, ¿sí? Va a determinar una mayor liberación de LH, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a haber más estímulos que se van a producir en la hormona
liberadora de las gonadotrofinas en el hipotálamo, esto va a generar un factor liberador de gonadotrofina, la cual va a actuar sobre la hipófisis y posteriormente se va a producir la liberación de mayor cantidad de LH. Esa LH, ¿sí?, va a actuar sobre la gónada que está en maduración, ¿sí?, que es lo que estamos hablando anteriormente, y eso va a generar pequeños estímulos y generación de mayor cantidad de estrógenos, ¿sí? Como el estrógeno dijimos que en la pubertad iba a ser quien iba a producir la dilatación y el desarrollo del conducto mamario y el aumento del tamaño de la mama, ¿sí?, en esta etapa es cuando va a haber mayor cantidad o mayor generación de estrógenos para que haya una mayor o un mayor desarrollo de la mama, ¿sí?, que es lo que vemos acá. ¿Te acordás que la telarquia, la principal hormona que iba a participar, iba a ser el estrógeno para la formación del conducto y del tamaño mamario? ¿Me explicó? Más o Sí, menos. profe, sí, pero la hormona luteinizante acá, la LH, ¿qué tiene que ver con la mama? Por eso me quedo esa. ¿Cómo? No, fíjate que acá La LH. la LH, sí, cuando tiene picos grandes, va a generar mayor cantidad de liberación de estrógenos. Ah, Fíjate está acá bien, está bien. en el grafiquito. Ajá. Sí, claro, no entendía esa relación entre la Claro, hormona esta, la luteinizante y los estrógenos, porque en todo caso pensaba la luteinizante actúa a nivel del ovario y genera la ovulación, claro. pero no Sí, sí, entendía a sí, sí. nivel de la mama. Está bien, ahí entendí. Gracias, profe. Claro, es la producción de estrógeno más que nada. Bien, Para gracias, que profe. posteriormente el estrógeno haga todo este camino. ¿Se entiende? ¿Mejor ahí? Sí, ahí entendí mejor. Perfecto, Gracias. genial. Qué bueno. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda? ¿Alguien más quiere acotar o decir algo? Y pensar que al principio éramos 180 los que se conectaban, ahora somos 13, cada vez somos menos. Bueno, si no hay ninguna consulta, si no hay ninguna duda, nos estaremos viendo, no sé, prontamente en algún otro trabajo práctico. ¿Quedó todo claro, verdad? Sí, profe, muy Sí, buena la profe. clase. Sí, profe, gracias. Perfecto, chicos. Gracias. Nos vemos entonces. Cuídense Chao, mucho. gracias. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias. Gracias.